es los tratos diferenciales que se dan en Puerto Rico, y lo que estamos denunciando es la persistencia del discrimen racial en nuestro país, de que a pesar de que continuamos negándolo, se manifiesta una y otra vez a nivel informal en relaciones sociales y a nivel también institucional. En este caso es una niña de 11 años que está enfrentando unos procedimientos judiciales en tribunales, con abogados, con fiscales, con jueces, algo que se debió haber manejado dentro de las escuelas, y si hubiera ocurrido en una escuela privada, así hubiera ocurrido. Así que realmente lo que estamos denunciando es este trato discriminatorio que se da en Puerto Rico. Es una niña, yo la vi por primera vez personalmente la semana pasada cuando el caso se iba a ver en el Tribunal de Carolina, y realmente el nerviosismo es natural de ella y su mamá pasar por esta experiencia. Nadie, sobre todo nadie que es padre o madre, va a decir que lo que ocurrió o dejó ocurrir es bueno. Ahora es cómo se manejan estas acciones. Ciertamente, y este caso conjuga muchos factores. Está obviamente el problema de educación especial y los problemas que todavía enfrenta el Departamento de Educación en manejar esa población, en los problemas de diagnosticar cuáles son las condiciones, si son condiciones de realmente problemas de aprendizaje o es un mal diagnóstico, y sobre todo en cómo tratamos a esos niños y ofrecerles el acceso a la educación que se merecen. Obviamente tiene suerte de que tiene un abogado comprometido como Leo Aldrich, que también tomó la decisión junto con la madre de hacer público este caso y permitir que la prensa conociera este caso, se familiarizara, porque si no esto iba a pasar por debajo de la alfombra, como se dice, y nadie se hubiera enterado de esta situación, de que esto está ocurriendo en nuestros tribunales. Y también nos sorprende que este caso está pasando con una niña negra, una afrodescendiente. Y en ese sentido también nos tenemos que plantear que cuando empecé yo a buscar la literatura sobre este tema, estamos encontrando de que este problema se está ya estudiando y denunciando en otras partes. El trato desigual y discriminatorio contra niñas negras, particularmente entre 9 y 15 años, que en las escuelas son más propensas o tienen una mayor probabilidad de ser disciplinada, de ser expulsada de la escuela, inclusive de enfrentar casos en los tribunales por acciones que se manejan de otra forma en otras instancias. Y la proporción, por ejemplo, un estudio que salió recientemente, lo acabo de bajar anteayer, de un centro de investigación muy importante en los Estados Unidos, el Georgetown Law Center on Poverty and Inequality, que encontró que en el caso de las niñas, que miró las niñas en escuelas públicas, por ejemplo, por violaciones menores, por vestido, uso de celular, etc., las niñas negras o afrodescendientes eran 2 veces con mayor probabilidad de que fueran disciplinadas que las niñas blancas. La diferencia en el trato entre niñas, inclusive a veces era mayor que la diferencia en el trato entre varones blancos y negros. Y en el caso que está aquí bajo la consideración del Tribunal de Carolina, por pelear, las niñas negras eran 3 veces más disciplinadas que las niñas blancas. Igualmente por bullying and harassment, igualmente 3 veces más. Lo que también sugiere que este no es un caso aislado. Esto no puede ser un caso aislado, puede ser en patrones que se han llevado escondiendo del conocimiento público, porque recuerda que en este caso ni siquiera los procuradores menores querían que se hiciera público. Así que está saliendo al conocimiento, y es una invitación a toda la comunidad, tanto jurídica como investigadores, que continuemos estudiando a ver qué más está ocurriendo, porque estos niños y estas niñas que se someten al sistema de justicia tienen una mayor probabilidad de ser desertores escolares, de mayor probabilidad de terminar en el sistema de justicia juvenil. O sea que realmente puede ser el primer paso para realmente un cambio dramático en sus ya débiles oportunidades de vida. Y eso es algo, por ejemplo, que llevamos señalando. Para estos niños de comunidades pobres, de residenciales, negros, la probabilidad de terminar en la cárcel es mucho más alta. Así que estos son factores que siguen empujándolo. Esperamos, y me acuerdo de hablar con el abogado, tiene apoyo esta niña, pero ciertamente cuántos otros no son de conocimiento del público, que desconocemos, que van por este camino hacia
o deserción escolar o terminar en los sistemas carcelarios, primero juveniles y luego Cuando se trae el tema de racismo, todo el mundo podría plantear acá en Puerto Rico, y de hecho hasta una poesía negro hay, ¿verdad? ¿Y tu abuela dónde está? Mucha gente diría, no, eso no pasa aquí, eso pasa por allá, en otro lado, porque obviamente está más marcado. Pero aquí en Puerto Rico todos los días se dan este tipo de casos. No, la negación es la norma en Puerto Rico. Negamos el racismo porque somos un país mixto. Y si uno habla de esto, rápido salen, mira, que ahí están acomplejados. Entonces tratan de despacharlo minimizando el problema. Como también aquí en este caso de esta niña. Obviamente hay una situación en que la niña responde de una forma que podríamos decir si es la más adecuada o no es la más adecuada. Pero la realidad es que la niña venía pasando un patrón de hostigamiento, de acoso, y el sistema aquí falló en eso. Son varios los casos en las últimas semanas o meses que en Puerto Rico levantan el tema del discrimen y los prejuicios raciales. Fue el caso del baloncelista nigeriano, de los Vaqueros de Bayamón, que afortunadamente la prensa sí lo cubrió, porque en muchos casos ni nos enteramos, donde un joven va al juego de baloncesto con un mono, con el nombre de él, porque tampoco no fue con un muñeco, tenía el nombre de este baloncelista, ¿no? Y realmente tiene que escandalizarlo. Pero también en cuestiones muy oficiales de gobierno lo vemos. Cómo el gobierno en las estadísticas oficiales no incluye la variable racial y por ende no vemos las diferencias. Dos ejemplos muy recientes. El conteo de personas sin hogar, que aunque sí debería tener algo, y el primer conteo en el 2003 sí incluyó la variable racial y los resultados fueron altísimos, el más reciente nuevamente la excluye. El conteo de personas de la población confinada en Puerto Rico tampoco la incluye. O sea, cuando empezamos a ver cuáles son las consecuencias de la discriminación racial y las desigualdades, nuestro gobierno, dos administraciones, lo excluye. Y no solamente eso, y lo puede buscar en cualquier administración, busque la composición de los gabinetes. No donde la gente vota directamente, porque hemos tenido funcionarios donde la gente vota directamente, ¿verdad? Y son de la raza negra, sino en la composición, sobre las designaciones, quiénes son los que están en los gabinetes. También ya nos debemos estar preparando para el próximo censo de población en el 2020, y ya los diseños, las variables, todo eso tiene que estar discutido. ¿Qué papel está jugando nuestro gobierno, nuestra Junta de Planificación, el que está en cambio en el Instituto de Estadística, para que esa pregunta se utilice de una forma válida en Puerto Rico y no tengamos el subconteo que sufrimos y todo el mundo reconoce? Y no es por decir que somos o dejamos de ser, o cuántos negros somos o dejamos de ser en Puerto Rico afrodescendientes. Es para ver en qué forma la raza, que es una construcción social, incide en el acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la justicia en Puerto Rico, y poder analizar las brechas para poder tomar decisiones de políticas públicas informadas, porque en todos lados lo estamos viendo. O sea, si la población en Brasil hoy en día es mayoritariamente afrodescendiente, es porque el gobierno de Brasil tomó la decisión de mejorar sus estadísticas y pasó de un país mayoritariamente blanco a un país mayoritariamente, no porque la población cambió, sino porque se empezó a contabilizar mejor. Porque sabemos la diferencia, lo que estoy hablando, en el estudio que estoy hablando, de la diferencia en cómo el sistema de justicia trata a las niñas negras, afrodescendientes, afroamericanas y las niñas blancas, porque se está estudiando. Y así, de hecho, fue una de las recomendaciones de la Conferencia Mundial contra el Racismo de Naciones Unidas en el 2001, que se tienen que mejorar las estadísticas. Y hay que reconocer, ¿verdad?, en el discurso público, el planteamiento que la burla es una agresión. Es una forma de agresión. No es un chiste, no es un relajo, no es un vacilón, porque a veces la gente lo trata de tapar por ahí, somos bien dados a eso, y es una forma de agresión. Esta niña respondió lamentablemente con agresión porque la estaban agrediendo. Y hay otro caso aquí que hay microagresiones, que son las continuas todo el día. Aquí hay casos que la gente no se recuerda, pero hubo una joven que trabajaba en un hotel del área este,
donde esta joven había sido víctima de acoso por parte de otra compañera y ella lo había denunciado a los supervisores, bueno, a Raimundo y todo el mundo, y la cuestión es que no hicieron nada, sino que se convirtieron en partícipes de la burla y la agresión a la joven, y la joven lamentablemente tomó la decisión y mató a la compañera, y hoy día está cumpliendo por haberle quitado la vida a la compañera. Pero la génesis, ¿cuál fue? Comenzó mediante la burla, que es un tipo de agresión. Y esta jovencita, pues llegó un momento que la burlaron tanto